Bien, Gaby, comenzamos entonces. Vamos. Bueno, bienvenidos a todos. Hoy un encuentro que realmente va a ser interesante, interesantísimo. Un trabajo de una colega maravillosa, Gabriela Corradini. Ella es licenciada en psicopedagogía. Desde 2014 trabaja en el Cuerpo de Investigaciones Judiciales, Secretaría General de Investigaciones de Acceso a la Justicia y Relaciones con las Fuerzas de Seguridad. También es parte de Fiscalía General del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y tiene ella como tarea realizar investigaciones que están referidas fundamentalmente a la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en la red de Internet. En la actualidad trabaja en la unidad de cibercrimen y es la que realiza las investigaciones complejas, ¿no? Donde recepciona denuncias ante la detección de casos de explotación sexual infantil en la red de Internet, desaparición de personas y amenazas de suicidio. También se lleva a cabo investigaciones tecnológicas y judiciales referentes a producción, distribución, facilitación, comercialización, divulgación y o tenencia de material de explotación sexual infantil. Por supuesto, casos de grooming o ciberacoso sexual infantil, todo lo referente a delitos penales, contravenciones y faltas a través de medios digitales, por ejemplo, hostigamiento digital, suplantación digital de identidad, difusión no autorizada de imágenes y videos íntimos, como también interviene en amenazas y en allanamientos, ¿no? Esta es una tarea muy compleja que lo realiza desde la unidad de cibercrimen. Y Gabriela hoy nos tiene preparado una clase magistral donde nos va a tratar de aportar un poquito de lo que hace una psicopedagoga dentro de la justicia para la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Muy bienvenida, Gabriela Corradini. Estamos todos expectantes de escuchar y aprender en este día sobre los casos alarmantes de grooming que hoy sobreabundan con esto de la virtualidad y del aislamiento, ¿no? Felicidades de tenerte aquí, te acobijamos como la familia del Instituto Capari, la universidad y las asociaciones que están con nosotros. Gracias, Gaby, todo tuyo. Bueno, muchas gracias por la presentación, Cari. Buenas tardes a todos y a todas. Es un honor y realmente me siento muy feliz de poder estar hoy compartiendo con ustedes un seminario, de poder compartir nuestras reflexiones, de poder comentarles un poco de lo que hago y de pensar también en todo lo que podemos hacer todos. Agradezco a Cari, que le tengo un aprecio inmenso, al Instituto Capari y a Carla, obviamente por la convocatoria, estoy muy feliz. Y bueno, la idea es poder hablar un poco del grooming, que en Argentina lo tenemos tipificado dentro de lo que son los delitos penales, pero desde una perspectiva también, sí, ¿no? Esta perspectiva psicológica y psicopedagógica, y retomo algo que dijo nuestro compañero Víctor en la primera ponencia, es que en realidad, ¿no? Como que el delito penal es un delito social, ¿no? Es como que estamos muy pensados, o incluso yo, dentro de lo que es el ámbito judicial, estaba muy acostumbrada a las capacitaciones que dan los profesionales de la abogacía, y estaba como perdiendo de vista, ¿no? En realidad, toda la complejidad que trae el delito más allá de quizás el medio tecnológico por el cual se produce. Entonces, la idea es que podamos reflexionar sobre estos casos que con la pandemia se vieron claramente exponenciados, tuvimos muchísimos casos, y está bueno que podamos hablar del tema, porque es la única manera de conocerlo para tratar de prevenirlo. Bien. Para empezar o introducirnos un poco, está claro, ¿no? Que el ser humano ha vivido una evolución, ya no somos más esos primeros primates, y que las tecnologías nos atraviesan. Querramos o no, nos atraviesan y convivimos con ellas. De hecho, pensemos en la cuestión de la pandemia, que hizo que aquel que no tuviera una conexión a Internet no tuviera la oportunidad, por ejemplo, de trabajar desde su casa,
de conectarse para una clase. Entonces, la tecnología nos atraviesa, está, y es una revolución digital, y ya no somos esos primeros primates, o por más que la imagen aparezca, ¿no? Como que el último eslabón por ahora es el Homo digitans, todo acurrucadito, ¿no? Con su teléfono celular. Yo digo, ¿no? Como que el primer logro quizás del hombre, su primer hito fue con las piedras encender el fuego, ¿no? Entre sus manos tenía la piedra para encender el fuego. Hoy el ser humano entre sus manos tiene un celular. Y es peligrosísimo tanto como el fuego, si no sabemos cómo prevenirnos, cómo no ser potenciales víctimas en la red de Internet. Y como estamos dentro del paradigma de la promoción y protección integral de los derechos de los niños y adolescentes, es fundamental que estos temas los podamos hablar, podamos compartir y tratemos de prevenir. Ya no podemos seguir pensando que los niños no tienen derechos, que son objetos de tutela, o que si están encerrados en una habitación están a salvos. No, la tecnología nos atraviesa y aprendemos durante toda nuestra vida, desde todo nuestro ciclo vital, desde que nacemos hasta que morimos, y eso lo sabemos los psicopedagogos, ¿no? Porque nuestro objeto de estudio son los aprendizajes. Aprendizajes no solo deficitarios o las dificultades, también los aprendizajes sanos, y en todo en base a tratar de lograr la mejor calidad de vida para cada una de las personas. Y en eso también se trata esto de, cuando hablamos de psicopedagogos, de humanizar un poco al sistema judicial. Humanizarlo para pensar que no está, y ayer lo decía Adriana, ¿no? No estamos hablando de casos o expedientes, estamos hablando de personas con derechos que tenemos que proteger. Y entonces, en esta gran vorágine que es la era del Internet, ¿no? Pensar que el aprendizaje es fundamental, ¿no? Para saber qué aprendemos, de quién aprendemos, cómo aprendemos para el uso de las tecnologías. Porque en ese de quién aprendemos, muchos niños, niñas ni adolescentes están aprendiendo de los groomers. Están aprendiendo estos delincuentes que les están enseñando, entre comillas, cosas y principalmente temas sexuales que muchas veces en las familias, en las casas, en las escuelas no se abordan. Y encuentran de ahí información que no es sana y que es peligrosa. Bien, hablar de abusos sexuales es algo que trasciende todos los tiempos. Convivimos con abusos sexuales desde los inicios de la humanidad. Y entonces seguimos teniendo, ¿no? Como esa deuda, decía en la Convención de 1959, ¿no? De los niños, como que tenemos una deuda pendiente con las infancias, con las niñeces, con las adolescencias. Bueno, esta oportunidad de este seminario es tratar, ¿no? de hablar de las violencias sexuales. Y de que más allá de que, por ejemplo, el grooming sea un delito que se comete mediante medios tecnológicos, el bien jurídico tutelado es la integridad sexual de los niños, niñas y adolescentes. Y el sistema judicial no es un sistema nuevo en sí. Existe desde hace tiempo y se va ayornando también a todas estas tecnologías que están utilizadas también para la comisión de los delitos. Yo creo que no hay un delito, o me cuesta pensar un delito, que no tenga un correlato desde lo virtual. Caria nombró un par de delitos, ¿no? Por ejemplo, el hostigamiento digital, la suplantación de identidad, la suplantación de la identidad digital, del bullying, pasamos al ciberbullying. Es como que siempre tiene un escenario virtual. Y por eso estamos acá también para tratar de prevenir y de informarnos sobre esto del grooming, porque incluso en Argentina, y se están haciendo investigaciones, hay todavía mucha falta de información acerca de qué es el grooming. Y queda entonces minimizado en una definición que tenemos por ley, que se las voy a leer y después vamos a pensar un poquito en las palabras que subrayé, que es que el grooming es la acción deliberada de un adulto, varón o mujer, de acosar sexualmente a una niña o adolescente a través de un medio digital que permita la interacción entre dos o más personas
como por ejemplo redes sociales, correos electrónicos, mensajes de texto, sitios de chat o juegos en línea. Bien, la acción deliberada a un adulto lo subrayo, ¿por qué? Porque como en Argentina sabemos que es mayor de edad aquella persona que haya cumplido 18 años. Pero sabemos que a partir de los 16 años los adolescentes pueden ser juzgados penalmente. Entonces, no solamente estamos hablando de adultos, sino que podemos encontrarnos con casos donde tenemos involucrados a los adolescentes de 16, 17 años. Entonces hay que tener mucho cuidado y tener muy en cuenta esto de la prevención para tratarlo también, por ejemplo, en las escuelas, porque a veces pasa que parece que fuese un chiste que hizo un adolescente a otro niño, a otro adolescente quizás, y no sabe que está cometiendo un delito. Hay un micrófono ahí que... Bueno, esta acción deliberada que hace un adulto puede ser varón o mujer. Los casos nos indican, las experiencias de las investigaciones nos indican que pueden ser tanto varones como mujeres. Y no solo son varones o varones que se hacen pasar por mujeres. Es verdad que hay una predominancia, ¿no?, del hombre, pero no hay distinción por sexo. De acosar sexualmente a una niña adolescente. La palabra acosar a mí me suena poco, no sé a ustedes, pero me suena a minimizar la situación. A no hablar de que en realidad estamos hablando de un abuso sexual. Y que el grooming pudo ser quizás el método de captación que elige el depredador, el delincuente, para llegar a cometer otros tipos de delito, que ahora lo vamos a ver. La ley penal en Argentina está tipificada como la ley, discúlpenme, tenemos la ley que en el artículo 131 habla justamente de las penas, que van a ver que castiga con 6 meses a 4 años de prisión. Las penas las podrán, ¿no?, pensar los abogados, me sigue sabiendo poco, ¿no?, porque somos psicopedagogos, pero tenemos que tener en cuenta entonces que los chicos están en riesgo en cualquier medio digital en el que naveguen, cuando no tienen las herramientas para cuidarse, cuando no fueron informados, y que no estoy diciendo que sepamos cómo funcionan todas las aplicaciones, porque de hecho son millones y todo el tiempo están mutando. Yo acá puse algunos ejemplos de TikTok, Instagram, Skype, juegos en línea. Hoy los juegos en línea son un gran problema que estamos teniendo con los juegos en línea, y también, quieran o no creer, con las transmisiones en vivo. Tenemos casos de transmisiones en vivo de abusos sexuales, incluso de adolescentes que filman abusándose a otros niños, niñas y adolescentes. Hemos visto que las plataformas se han ido ayornando, ¿no? Tienen su versión, Instagram, Facebook, Twitter, por ejemplo, para transmitir en vivo. Y hay que estar atentos a esto. Por eso vuelvo, que estén encerrados en una habitación no hace que estén en menos peligro, por no estar en la calle, ¿no? Y también tenemos una ley que es muy reciente, que es el Programa Nacional de la Prevención y Concientización del Grooming o Ciberacoso contra niños, niñas y adolescentes. Y acá vuelvo a subrayar la palabra contra. ¿Por qué estamos hablando de contra? Es hacia los niños, niñas y adolescentes. Son abusos hacia ellos. Y cuando incluso hablamos de terminologías, por ejemplo, cuando hablamos, y esto lo he reflexionado mucho de charlas de psicólogos, ¿no? ¿Qué tiene de infantil un abuso sexual? Y seguimos hablando de ASI, abuso sexual infantil. No tiene nada de infantil. Bien, también tenemos, en el 2018 se sancionó una ley que nos habla del Día Nacional de Lucha contra el Grooming. Es el 13 de noviembre, próximamente estamos en fecha, y la idea es que se pueda concientizar, sensibilizar en los diferentes ámbitos de trabajo con niños, niñas y adolescentes sobre este delito, que
con el cual todo el tiempo estamos conviviendo y no nos damos cuenta, porque es muy difícil para los niños, niñas y adolescentes poder hablar de que son víctimas de estas situaciones, si es que se están reconociendo como víctimas, porque el engaño del delincuente es tal que el niño, niña y adolescente puede estar pensando que es un amigo, que es un novio, que es una persona que en realidad no es. Entonces, hay que tener mucho cuidado también cuando usamos terminologías y hablamos con los chicos de qué es tener un amigo, qué es tener un contacto, hacer esas diferencias. Y dentro de lo que es mi trabajo, parte de las denuncias que vamos recepcionando llegan de NCMEC, del National Center for Missing and Exploiting Children, el Centro Nacional de Niños y Niñas Desaparecidos. México también tiene convenio con NCMEC, son muchos los países que tienen convenio con esta ONG, donde la ley de Estados Unidos, del Congreso de Estados Unidos, los obliga a todos los servicios de redes sociales, sitios web, denunciar el tráfico de contenido de explotación sexual infantil. Cuando se detecta cualquier red social, Facebook, Instagram, Google, la que sea, detecta este tipo de contenido, genera una alerta para cada uno de los países, teniendo en cuenta de dónde puede ser el sospechoso o bien la víctima. Hemos tenido casos donde nos han llegado informes respecto de las víctimas y nosotros imaginamos por direcciones IP, o el prefijo de un teléfono, o el dominio de un correo electrónico, que no está en Argentina. Y de hecho NCMEC nos va a decir que el ofensor puede que esté en México, por ejemplo, y nuestras víctimas están acá en Argentina. Entonces, parte de nuestro trabajo es la recepción de esas denuncias y la investigación de cada caso. NCMEC en este último tiempo realmente nos ha mandado muchas alertas en lo que es la transmisión en vivo. Muchos chicos que transmiten en vivo, no solo abusos, sino que se transmiten ellos desnudos. Y esto hay que tener en cuenta de que qué pasa con nuestro cuerpo, qué pasa con la intimidad, qué estamos haciendo que necesitamos que otros nos observen de esa manera con tanta desnudez, que pensamos que no va a pasar nada, y en realidad pasa. Bueno, una vez en un curso, en un taller con una nena me decía, yo con mi cuerpo hago lo que quiero. Yo me saco la foto que quiera y con mi cuerpo hago lo que quiero. Entiendo que estaba en 7º grado, 12, 13, para entrar al secundario, había una rebeldía ahí, que era para con cualquier docente que quisiera hacer una intervención, pero no podía entender o dimensionar que esa foto, una vez que fue compartida, ya deja de estar en su dominio, por más que sea su cuerpo. Esa foto ya no es de ella. Entonces, tenemos que ser muy claros con los chicos de las cosas que pueden pasar. Incluso nosotros como adultos, ¿qué estamos haciendo en Internet? Pienso en los casos donde todo el tiempo estamos subiendo fotos quizás de nuestros hijos, de nuestros sobrinos, o incluso hemos tenido casos donde se denuncia un perfil porque la mamá subió la foto de su hijo bañándose, pero estaba desnudo. Entonces, ojo, antes todos debemos tener una foto de nuestras mamás que nos sacó cuando nos dieron nuestro primer baño y estamos todos desnudos. Pero ¿qué pasa esa foto hoy que está subida en internet o que está almacenada en la nube de Google, por ejemplo? Ojo, porque estamos queriendo cuidar las infancias, la niñez y la adolescencia desde todos los aspectos, desde casa, desde la familia y desde los sistemas judiciales. Bien, para la configuración del delito del grooming hay 4 variables que no pueden faltar, ¿no? Y vuelvo con esto de que el grooming es un delito, pero también un método de captación. Es un primer acercamiento, ¿no? Deriva del verbo inglés, ¿no? Del to groom, ¿no? Esto de preparación del acto, iniciación, de prepararse. Y mucho tiempo vi, e incluso en los manuales que hay sobre grooming, como que
la fase final del delito del grooming siempre es el encuentro presencial con la víctima. Y no es así en todos los casos. Partamos de que tienen que estar los niños, niñas y adolescentes, que van a ser nuestras víctimas, aquellos que van a tener la fortaleza o un adulto que la ayuda a poder hacer la denuncia del hecho, un agresor, un ofensor sexual, que ya dijimos que podía ser hombre, mujer, mayor de 18, o a partir en Argentina menor, mal dicho, un adolescente de 16 años. Tiene que haber un medio tecnológico, dijimos, los juegos en línea, las redes sociales, los servicios de mensajería, y tiene que estar el contenido sexual. Contenido sexual que muchas veces es autoproducido por la víctima, porque así se lo pide el agresor, pero también puede ser que el agresor le envíe material pornográfico o su material a la niña o adolescente, y también está configurando el delito. Entonces no es solo el envío, también es la recepción. Y en esto que yo decía que se hablaba mucho que la fase presencial era la más temida, existen muchos objetivos que pueden tener el groomer. Desde la autosatisfacción personal y no necesariamente llegar a un encuentro con la víctima, desde un encuentro personal, que ese es el más temido, e incluso cuando daba talleres en colegios, cuando los chicos hacían producciones como videos, los videos, la temática siempre que era que el final era el encuentro con su agresor. No siempre. También puede pasar que estemos hablando de trata de personas, que estemos hablando de producción, comercialización, distribución de MASI. MASI se le dice al material de abuso sexual infantil, pero ya les dije que no me gusta mucho la terminología, entonces el contenido de explotación sexual infantil. Y tiene que ver con una escala de delitos muchas veces, porque empieza como un caso de grooming, un primer contacto del agresor con su víctima, y puede pasar que tengamos un caso, por ejemplo, de abuso sexual con acceso carnal seguido de muerte, y hablemos de homicidios, hablemos de femicidio. O sea, la escalada del delito va a depender mucho de la motivación del agresor, y eso lo saben bien los criminólogos, ¿no? Que hacen los perfiles. Pero tengamos en cuenta esto. Y ahora yo me pongo a pensar y los invito a reflexionar, ¿no? Esta es la configuración del grooming. Pero ¿qué pasa si en vez de haber niños, niñas y adolescentes, somos los adultos los que estamos en estas variables? Y los invito a pensar qué pasaría si ustedes, como adultos, se contactan con alguien que puede ser o no un agresor en realidad, puede ser cualquier otra persona que conozco o no, y empiezo a intercambiar mensajes e incluso con contenido sexual. Lo que hoy llamamos la práctica tan naturalizada del sexting. El sexting es esta práctica, ¿no?, de enviar y recibir material sexual. ¿Qué pasaría yo como adulto si de repente veo que mis fotos, mis videos aparecen en una página pornográfica, se difunden en internet y tienen acceso familiares, amigos? Puedo pensar que esa persona me engañó y difundió ese material que tenía mío, lo vendió, lo subió por algún tipo de motivación que desconozco realmente, pero puede pasar también que a esa persona con la que yo me contacté y tenía una amistad, un vínculo, le robaron el teléfono, que suele ocurrir acá en Argentina que nos roben los teléfonos, ¿no? Y todos esos videos míos estaban en ese teléfono que fue robado o olvidado, ¿no? Lo perdió, la persona lo perdió. Pero tratemos de ponernos un poco en el lugar de esos niños, niñas y adolescentes que pasan por una situación similar, pero es peor, porque no están preparados neurobiológicamente, psicológicamente, para estar inmersos en una situación así, tal, de abuso. Si nosotros como adultos creemos que quizás se nos cae el mundo si aparece una imagen nuestra, ¿no?, en internet, y si la llega a ver, por ejemplo, un jefe de donde yo trabajo, por ejemplo, digo,
Pensemos la gravedad. No es ningún chiste. ¿Y por qué naturalizamos prácticas? ¿Por qué sería necesario sextear? ¿Por qué a veces los invitamos a sextear a los niños, niñas, adolescentes? Hay publicidades hechas de esa manera que los invitan a sextear. Está bien, quizás yo soy muy cerrada, pero pienso en que dos niños, niñas, adolescentes que se estén sexteando, ¿por qué tendrían que recurrir a esta necesidad? ¿Por qué en ese vínculo tendría que haber contenido sexual para mantenerse? ¿Por qué? Es algo que quiero que reflexionemos, ¿no? Y entonces pensaba un par de términos para rever esta situación, y otra vez vuelvo con esto. ¿Será solo un acoso? ¿O realmente estamos hablando de un abuso, una agresión, una violencia sexual? Porque los niños no pueden prestar consentimiento porque no están preparados biológicamente, psicológicamente para prestar consentimiento. Y la sobreexposición a material sexual es violenta por donde se la mire para un niño que no está preparado para recibirlo. Y que se lo pidan, les tendría que hacer ruido a los niños, niñas y adolescentes. Por eso estamos hoy acá tratando de pensar en estas situaciones, de pensar que a veces creemos que la realidad es la realidad física, donde nos movilizamos, donde tenemos contactos presenciales, pero también existe una realidad virtual, y una realidad virtual que habla de quiénes somos en esa realidad. Y puede o no ser la misma concepción que tienen las personas de mí en esta realidad física. Porque pasa esto, muchas veces los chicos tienen un perfil para mostrarse distintos, o como quisieran ser, o para ser más famosos, más, ¿cómo se diría? Quieren tener más seguidores. Pasaba mucho esta pregunta que yo hacía en los colegios: ¿cuál es la necesidad de tener más seguidores en Internet? Tener más amigos en Instagram, en Facebook, bueno, ya ni se usa, pero más seguidores en Instagram. ¿Cuál es esa necesidad de estar expuestos y de tener más gente que esté mirando quién soy o cómo me muestro en realidad? Y también pensar esto, nuestra identidad es una, ¿no? Se construye, los chicos la están construyendo. Y también hay una identidad digital. Y vuelvo a esto de quién la red muestra, quienes nosotros mostramos que somos, y hace que la gente crea lo que nosotros mostramos en esa aplicación, por ejemplo, en esa red social. Y pensar, que volver en esto, ¿no? Que estamos hablando de abusos, estamos hablando de agresiones, y que no podemos volver a la vieja dicotomía que tienen los abogados de, bueno, lo público, lo privado. Si pasó dentro del ámbito privado, si pasó fuera del ámbito privado. Como volver a pensar, bueno, que la violencia doméstica pasa solo en casa, y entonces la justicia no tiene que intervenir, o que si estoy en el trabajo no existe violencia institucional. No, existen las violencias en todas partes, y vuelvo a lo mismo, con el medio tecnológico hacen que se perpetúen. Los hostigamientos parece como que se perpetúan. ¿Cuántas veces hemos tenido denuncias de víctimas, de personas que denuncian a sus exparejas por violentos, y que siguen el violento las sigue hostigando a través de internet, y la persona parece no poder ni salir de su propia casa, y está encerrada mientras su agresor está afuera y está en el acecho? Lo mismo pasa con los groomers están en el acecho de los niños, niñas y adolescentes. Por eso están en el acecho de ver si las cuentas que tienen son públicas o privadas. Hoy por hoy estamos todos más conscientes de que todas las cuentas tienen que estar privadas. Pero a veces no sabemos, por ejemplo, cuáles son los términos y condiciones de los juegos en línea, o no sabemos realmente qué está pasando en esas conversaciones que tienen los niños y niñas en el sector mejores amigos de Instagram. Entonces, las líneas son muy delgadas, y siempre lo fundamental va a ser hablar con los chicos. Es fundamental hablar de estos temas. Vuelva a lo mismo, lo que la mamá, papá, familia,
no sepa responder o no se pregunte si el niño o niña adolescente tiene el interés de conocer, ese niño, esa niña adolescente lo va a ir a buscar por otro lado. Y probablemente en la escuela no le den una respuesta, porque también pasa que en los colegios, por más que tengamos una ley de educación sexual integral, digan, esa pregunta llévatela a casa, hacela en casa. Y los chicos vuelven a casa y no hacen la pregunta, van a Google y le preguntan, o van a ese amigo virtual que tienen y le preguntan. Y también esto de hablar de la amistad personal y la amistad digital o los contactos que podemos tener en la red. Una psicóloga contaba un caso y me pareció muy ilustrativo, ¿no? De una niña que le decía que en realidad un amigo primero, para que sea amigo, tuvo que haber sido un desconocido. Y entonces, tratar de hablar sobre esto del desconocido, porque no es lo mismo el compañero de clases del colegio, que lo veo todos los días, que conozco a su familia, o que sé medianamente quién es, a tener un nombre de usuario que me dice que se llama fulanito, y en realidad no es fulanito. O puede pasar que sea fulanito, pero que no tenga la edad que dijo tener, por ejemplo. Los cuidados parentales hablan de esto, de empezar un poco a no ser supervisores, controladores de las redes que usan sus hijos, pero sí de tener esta apertura de hablar con los chicos para sondear qué está pasando, ¿no? Por más que uno le diga, bueno, vos tenés que tener una cuenta privada, ¿por qué? ¿Por qué tiene que tener la cuenta privada? Y hablar de las consecuencias y de los riesgos, porque los chicos, desde lo que es su desarrollo, no están preparados para dimensionar realmente las consecuencias peligrosas que pueden tener ciertas circunstancias. Vuelvo a esto también, ¿estamos hablando de prácticas o estamos hablando de delitos? No podemos quedarnos con estas prácticas naturalizadas que cuando involucran a niños, niñas y adolescentes, inmediatamente se convierten en delito. Y en esto de los cuidados parentales también hablar de las competencias digitales de prevención, que tienen que pensarse desde las casas, desde las escuelas, cómo poder cuidarnos y cuidar a otros. Si no estamos como, hace poquito salió una publicidad también esto de los huérfanos digitales, esos niños, niñas, adolescentes, que si bien tienen sus teléfonos, tienen padres o familias que no están ahí para ellos, por más que estén físicamente al lado. Y esto lo vemos mucho. Es muy gracioso que a veces en una cena estamos todos reunidos cenando, pero estamos todos con los teléfonos celulares. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Siempre, ¿no? Es como que la tecnología convive con nosotros. Y con los chicos más. Quizás muchas mamás dicen, pero están sentados enfrente y se están mandando mensajes. Algo deben estar escondiendo. A ver, preguntándonos por qué pasan esas cosas, cuál es la necesidad si están frente a frente o qué es lo que se habla, pero solamente para prevenir cualquier riesgo. No estamos hablando de violar la intimidad de un niño. Eso lo está haciendo el delincuente, el groomer. Bien, y por eso también creo esto, ¿no?, de la alfabetización digital para todas las edades. Todos tenemos que recibir información de la alfabetización digital, porque ya los chicos nacen con las tecnologías. Yo no nací con las tecnologías, y de hecho, comento, ¿no?, estando en secundario, ya todos usaban WhatsApp. Para el último año de mi 5º año, todos usaban WhatsApp. Y mi mejor amiga y yo decíamos, siempre las anti, ¿para qué queríamos WhatsApp? ¿Para qué? O sea, mi mamá, mi papá no tenían celular. Yo, si tenía que hablar con ellos, los tenía que llamar. Entonces WhatsApp, y mis amigas hablábamos, teníamos Facebook. Entonces pensar que todo el tiempo están cambiando las tecnologías, todo el tiempo estamos buscando cuál es la aplicación de moda y estamos tratando de ayornarnos, ¿no?
muchas maestras, muchos docentes se pusieron a tono con TikTok, y los chicos aprenden y se divierten un montón con TikTok. Entonces nos vamos ayornando a esas tecnologías para que nuestras clases sean más interactivas, más creativas, pero también tenemos que decir que no son todas personas buenas las que están atrás de la pantalla y de atrás de un perfil. Y esto de la ciudadanía digital es algo que los estados se tienen que comprometer a darnos información, a formarnos como ciudadanos digitales. Es necesario que todos nos pongamos con el chip de la tecnología, pero para tratar de prevenir también, no solamente informarnos. Hoy está buenísimo que estemos en diferentes puntos del mundo, acá conectados por Zoom, y yo incluso hablaba con mis amigas que, ¿cómo puede ser que nunca se nos ocurrió hacer una videollamada si no fuera porque la pandemia nos dijo, no, no se pueden juntar? Ya existían, no lo usábamos. Entonces, la tecnología convive con nosotros, y los delincuentes saben que hay niños, niñas y adolescentes boyando por internet, y que es una gran pecera para ellos. Bien. Y en lo que es los pasos, ¿no?, que generalmente se utilizan para hablar de grooming, hay como se hablaba siempre de fases, y esto también hay que revisar, porque no todas las fases, no todo delito es A, B, C, D, no. Vuelvo a que hay diferentes tipos de víctimas, hay diferentes motivaciones para los ofensores, pero siempre en líneas generales hay estos aspectos, ¿no? El perfil falso o el perfil real del ofensor. El groomer puede tener un perfil real como puede tener un perfil falso. No necesariamente tiene que ser falso en todas las oportunidades. De hecho, hay casos donde el groomer es un familiar, hablamos de un caso intrafamiliar, donde está cometiendo este delito, y esa persona, ese niño ni adolescente, lo conoce, y en la red social lo tiene con su nombre. Así que no estamos hablando de perfiles solo falsos. Estamos hablando de ingeniería social, porque el groomer, dependiendo del tipo de groomer, va a tener que pensar cómo captar a ese niño, niña, adolescente. Si el perfil es público, es muy fácil encontrar gustos, intereses, quiénes son los familiares, quiénes son los amigos, a qué escuela va. En los juegos en línea es muy fácil que mientras jueguen estén hablando y se pasen información, y en el laboraje del juego los niños hablan y cuentan y dicen. Hemos tenido casos donde, por ejemplo, el groomer tenía un perfil con el nombre de un youtuber famoso. Claramente los chicos no pensaron que esta chica no pensó que en realidad era una cuenta falsa y que no estaba verificada, pero ella pensó que hablaba con el youtuber. O hemos tenido casos donde niños, niñas, adolescentes tienen contacto con páginas, por ejemplo, de marcas de ropa, que les ofrecen canje. Entonces los niños dan sus datos, su domicilio, su número de teléfono, el nombre de la casa. O sea, la ingeniería social y los métodos de captación del groomer son, pero de los más variados, Entonces hay que estar sumamente alerta, porque a veces parece sorprendente, no sé si les suena sorprendente lo que les cuento, pero los chicos caen en esto de me ofrecieron un canje, porque están tan acostumbrados a esto que pasa en este mundo de los influencers, que ellos también se creen que pueden entrar en esta vorágine, buscan, ¿no?, ser reconocidos, famosos, volvemos a tener más seguidores. Y en esa ingeniería social entonces van obteniendo datos de los chicos, de diferentes maneras obtienen datos. Se acercan por medios tecnológicos, y lo que está visto también es que no se quedan en una sola plataforma. Puede ser que empezó, por ejemplo, el contacto en un juego en línea, y después intercambiaron teléfonos, pasaron a otra red social, y así puede ser que encontremos
conversaciones en diferentes dispositivos, que quizás los padres, o la familia que revisa esos teléfonos, no encuentra sentido quizás a las conversaciones. Y no, porque unas conversaciones se llevaron a cabo en TikTok, otras en Instagram, otras en los juegos en línea, y así tiene diferentes medios de comunicación con su víctima, y la víctima, muchas veces, guiada por este groomer, lo que hace es ir eliminando conversaciones, y va eliminando pruebas. Entonces, en ese acercamiento, puede ser que sea de amistad, que se muestre como una persona totalmente amiga, o también puede ser que se muestre como una persona totalmente agresiva. Yo les digo que también puede ser el envío de material, que este ofensor sexual les mande envíos de material y las pongan en situaciones de acorralamiento a las víctimas. He escuchado casos donde, por ejemplo, han llamado directamente por teléfono, videollamada a los niños y adolescentes, y le han dicho que, por ejemplo, que saben dónde viven y que al primero que sale de la puerta de su casa lo matan, si no accede a enviar contenido de índole sexual. Entonces, estamos hablando de que puede ser que hubo una amistad, o puede ser un segundo donde el groomer encontró una oportunidad. Y los objetivos del agresor, vuelvo a lo mismo, puede ser que sea la autosatisfacción personal, puede ser que quiera un encuentro con la víctima y que ese encuentro sea justamente para cometer un abuso sexual, pase a tengamos casos de lesiones, tengamos casos de femicidio, tengamos casos de homicidio, son variados. De hecho, la ley reciente que les mostré anteriormente, la del programa de concientización, fue un caso de Mica Ortega, muy conocido en Argentina, que Mica fue víctima de grooming. Su agresor no llegó a abusarla sexualmente de manera carnal, de manera física, pero tuvo contacto por Facebook, haciéndose pasar por una mujer, y cuando la contactó, como no pudo llegar al abuso sexual físico, diríamos, la mató. Entonces, recursos legales tenemos. Existen leyes y son ineludibles. ¿Podrían mejorarse? Estamos de acuerdo. Ahora, siempre volvamos a esto, ¿no? Que no sean discursos vacíos. Que no sean discursos vacíos. Que la palabra que está escrita realmente sea acto de que estamos protegiendo los derechos o promocionando los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Y yo había acá puesto unas imágenes, ¿no? Como que los niños son estos gatitos, y podemos pensar cualquier animalito que nos dé ternura, que se creen muchas veces leoncitos, leoncitas, pero no dejan de ser víctimas potenciales cuando no tienen información, y el derecho a la información no podemos dejar de tocarlo, ¿no? De hablar de los derechos de la información que tienen los chicos, en un mundo lleno de cazadores. Bueno, yo no soy criminóloga, pero sí podemos hablar un poco del perfil psicológico y los aspectos criminales. Y en lo que vi en los últimos años es que no hay un único perfil del groomer, del pederasta digital. De hecho, tenemos una criminóloga muy conocida en Argentina, que es Vanessa García Carbone, que ella habla de al menos 5 tipos de groomers. Es muy interesante, tiene 2 libros. Y ahí ella habla justamente de cuáles son las motivaciones que tienen estos individuos, que no tienen un único perfil, que no hay distinción por edad, por profesiones, ocupaciones, clases sociales, etnias. Hemos tenido casos de todo tipo, desde pediatras, policías, docentes, papá, mamá, tío, sobrino, o sea, no hay distinción de sexos, ni profesiones, ni ocupaciones. Tiene una alta tolerancia a la frustración. Y esto de la tolerancia a la frustración es algo que trabajamos mucho los psicopedagogos. ¿Por qué? Porque ellos en Internet tienen tantas víctimas que pueden estar a su alcance, en Argentina o en cualquier parte del mundo,
que no se frustran tan fácilmente. Porque si no pudo quizás con una, encuentra otro o millones más. Entonces en esto el placer por la cacería, por encontrar víctimas nuevas. Y muchas veces pasa que los groomers son de hacer anotaciones de quiénes son sus víctimas, sus nombres de usuario, para no pisarse también, ¿no? Cuando contactan otra vez a esa primer víctima, por ejemplo, ¿no? Y están utilizando también esta terminología nueva que usamos, que es el ghosting. El ghosting también aparece. Generan tal vínculo de amistad, incluso de noviazgo virtual, con los niños, niñas, adolescentes, que generan una dependencia emocional con su víctima tal, que de repente desaparecen. Y ese niño, esa niña, adolescente, no entendió por qué, no entendió qué hizo mal, que tiene miedo porque sabe quizás que ya le brindó contenido sexual, imágenes de él, de ella. Y cuando vuelve, el groomer puede volver para pedirle más imágenes, más contenido, para pedirle un encuentro, o puede volver directamente desde la amenaza, el hostigamiento, el amenazar con que esas fotos se van a publicar, que se va a enterar su mamá, que se va a enterar su papá. Ellos son muy creativos, tienen mucha plasticidad. Y en esto hablan mucho de lo que es la empatía instrumental. No es una empatía afectiva, es instrumental porque es intencional. Es intencional en cuanto a los gustos e intereses de la víctima para poder ellos acceder a ese niño o niña adolescente. Muchas veces el groomer genera en ese vínculo tanta información, por eso digo, ¿de quién aprenden? Que estos delincuentes lo que hacen es informarles sobre actos sexuales, poner en duda su orientación sexual. ¿Vos estás seguro que sos heterosexual, que sos homosexual? ¿Vos estás seguro? Porque vos probaste, practicaste. ¿Querés que probemos? Ojo, son altamente manipuladores. Obviamente, desde lo que es su perfil, ¿no? Han aprendido dentro de marcos de socialización deficitarias, donde justamente no ha habido, ¿no? esos lazos de contención y de amor necesarios para un desarrollo saludable. La mayoría de los pederastas son pedófilos, pero no todos los pedófilos son pederastas. El pedófilo, ¿no? Comúnmente conocido como aquel que tiene fantasías sexuales con niños, niñas, adolescentes. Incluso hay una clasificación que habla de la infantofilia, cuando la atracción es por menores de 0 a 5 años. La pedofilia, cuando hablamos de menores, mal dicho, ¿no? De niños de 10 años. La efilia, cuando hablamos de niños entre 10 y 12 años. Y la efebofilia, cuando hablamos de niños, adolescentes entre 12 y 19 años. Y esto también lo entienden nuestros códigos penales, porque justamente a la hora de las penas va a depender de la edad de la víctima para la condena. Vuelvo a esto, que los modus operandi son diversos, y se evalúa, en los perfiles criminales lo que evalúan es la ubicación geográfica. La ubicación geográfica tiene que ver con el interés o la motivación que tenga el ofensor por encontrarse o no con su víctima. Son voyeristas, porque quedó mal escrito. Buscan de alguna manera el contenido y se alimentan de ese contenido de explotación sexual y de incluso de ver, dando indicaciones de cómo, del acto. Muchos lo que hacen los groomers es darle indicaciones de cómo posar, de con qué posar, si posar desnudo o no. Les van dando ciertas indicaciones que los chicos van cumpliendo. Y por eso volvemos a la teoría de la oportunidad. Ellos aprovechan cualquier situación. Cualquier situación. Un perfil que no es demasiado privado, un teléfono que apareció y llaman, contactan, prueban, cazan y van probando si tienen o no suerte
con esa víctima. Hay métodos o modus operandi, hay millones, son millones y los van perfeccionando y se van ocultando, y por eso nosotros tenemos que evitar que haya más, que las niñas sean víctimas potenciales. Si no tuvieran que cazar, no habría cazadores. Bien. Está claro que recién hablamos un poco de las características de este groomer, de este delincuente. Pero también tenemos que hablar de las víctimas. Muchas veces las víctimas primarias, que son estos niños, niñas, adolescentes, que claramente están sufriendo o están buscando en internet alguna amistad, ser populares. Generalmente encuentran niños, niñas, adolescentes con baja autoestima, o niños, niñas, adolescentes que buscan popularidad, ¿no? Es como que siempre los chicos buscan de alguna manera ese amigo, porque ese otro se hace pasar por alguien de confianza, por alguien que los escucha, incluso cuando sus papás no lo hacen o su familia no lo hacen. Están las víctimas secundarias también, ¿no? Que son todo el entorno familiar cuando se devela esta situación. Y para los chicos develar esta situación es muy difícil, porque no solamente tienen que mostrar su contenido sexual, si produjeron contenido, sino que también tienen que mostrar que quizás tenían un perfil o varios perfiles que los papás no conocían, o que justamente no cumplieron una regla que les habían puesto los padres de no aceptes a ningún desconocido, y justo a ese que aceptaron es ese que se convirtió en su ofensor. Es muy difícil para ellos pasar por esa situación de mostrarse nuevamente y mostrar a esos adultos, que ojalá siempre pudieran ser adultos que estén disponibles para poder ayudar a esos chicos y hacer la denuncia correspondiente. Los niños pasan por toda una victimización primaria que está referida justamente a que este ofensor les va a pedir el contenido, se puede poner violento, puede ser agresivo, y también cuando hacen la denuncia puede ser que pasen por toda una victimización secundaria, y cuando hablamos de esto de las revictimizaciones, ¿no? Cuando les pedimos al chico que otra vez cuente qué pasó, que les muestre a los diferentes operadores de la justicia el contenido, porque es la variable que se tiene en cuenta para la tipificación del delito, que muestre, que tenga que entregar su teléfono, ¿no? Porque hay que peritarlo. Entonces ese niño se queda con todas esas fantasías también de qué pasa con el teléfono que se queda y cuándo me lo van a devolver. Y me quedo también pensando en un caso, para que veamos que no es solo fase digital, que le puede pasar que pasemos a fase presencial, o no. Y acá tenemos un caso que me enteré hace poco, que lo comentaron unas psicólogas, que es un fallo de la justicia en la provincia de Córdoba, Argentina. Lo voy a leer brevemente, esta reseña que hice. LJS, ese grooming, abuso sexual gravemente ultrajante, continuado, coacción agravada, etc. Lo leo y si quieren podemos abrir nuestros micrófonos para un ratito conversar. Dice: corresponde condenar a la pena de 14 años de prisión por los delitos de grooming, producción de material de pornografía infantil, otra vez, ojo, término pornografía infantil, no. Abuso sexual con acceso carnal, abuso sexual gravemente ultrajante a un hombre en calidad de autor mediato, por obligar por medios telemáticos a mantener relaciones sexuales a una niña de 10 años y a su hermano de 5 años, valiéndose de un perfil femenino falso en una red social y vinculándose con la víctima a través de publicaciones de un programa de televisión infantil, toda vez que el imputado tuvo una participación criminal en calidad de autor, ya que se valió del accionar inocente de los menores de edad, otra vez menores de edad, que obran como instrumentos,
por ser inimputables y logró que ambos niños llevaran a cabo conductas lesivas de su integridad sexual bajo su orientación y dirección a través de medios telemáticos. ¿Vieron cómo hay abusos físicos sin que el groomer esté en escena directa, pero sí está orquestando, está direccionando el acto? Estamos hablando de una niña y un niño. Una niña que abusa de su hermanito. ¿Por qué? Porque no estaba entendiendo nada y el groomer le estaba enseñando. No sé, Cari, si querés que abramos micrófono, si hay alguna pregunta. No estoy viendo el chat yo. Me engancho y no... No, todavía no hay ninguna pregunta. Okay. Pero sí, podemos abrir los micrófonos, los que quieran compartir alguna pregunta. Analía Ceja levantó la mano. Sí. Hola, buenas tardes. Más que pregunta, sería como un aporte. Si bien yo soy abogada, por eso más o menos entiendo el tema, esto cuando hace mención en lo que hace menores de edad, en lo que dijiste hace un rato con respecto a niñas, niños. Bueno, si bien la sentencia está encuadrada dentro de una convención, que es la Convención de los Derechos de Niños, por lo tanto, la terminología es niños, niñas y adolescentes la que se debería usar, avalada por la 26061. Cuando se trata de este tipo de actos en donde se involucra a niños, si bien lo único que podríamos sacar sería el tema de menores, no sé de qué año será, bueno. De ahora, 2021. Claro, se debería decir niños, pero a lo demás, cuando hablamos dentro del campo penal, lamentablemente es la convención la que nos lleva a tener que tratarlos como niños, y no discriminándolos, sino porque la convención hace referencia a que se tiene que respetar los derechos. Y a la misma, cuando hacemos el tema de grooming, es algo que dentro del campo penal, no solamente en niños, llevando la parte adulta también está muy difícil. Es muy difícil llegar a poder probarlo. Es algo que se pelea como profesional constantemente, más allá de que es como que esto del internet ha abierto un campo en donde la legislación llegó tardía. Esa es la realidad de las cosas. Y no hablando también de la ley, sino también lo que es el aspecto de educación. En Argentina, y lo digo con conocimiento de causa, he vivido casi, por decirte, 40 años en la provincia de La Rioja. Estoy desempeñándome ahora en la provincia de Chubut como profesional, y te puedo asegurar que en lo que es el campo de educación dentro de menores, niños, niñas y adolescentes, o como quieran denominarlos, hay un abismo dentro de este mismo país. Por darte un ejemplo, en educación, lo que es el Ministerio de Educación a nivel nacional, existe la educación del ISI, que es la educación sexual, que en el norte se implementa indiscriminadamente. No importa si es un colegio público o privado, se aplica, es obligatorio, y cada provincia lo baja. Estoy en la provincia de Chubut, tengo hijos, y acá no existe eso, ni siquiera en la privada. O sea, que imagínate en la pública. Los chicos no conocen lo que es la educación del ISI. Saben que existe, porque en algún momento hacen una mención muy por arriba. Entonces imagínate cuando tenemos que dar educación dentro de la tecnología, explicarle lo que es el grooming. No tienen idea. Claro. No saben. Le estoy hablando en un chino básico a un chico que encima me habilita la tecnología para brindar clases de manera virtual, en donde ni siquiera las instituciones estaban preparadas para poder, estamos hablando de internet, tenemos que brindar una plataforma de seguridad, porque estamos por implementar un espacio de clases para niños. No se imaginan la cantidad de gente que se les metía en la clase, había que cerrar la clase. Entonces, a eso es lo que voy. Creo que por ahí los parámetros, y por ahí puedo llegar a decir como adultos, exigir que se respeten los derechos de los niños dentro de cada uno del lugar en el que está, nos van a tratar de locos. Eso se los puedo asegurar, pero no está de más. No está de más. Cuesta muchísimo. Necesitamos muchos locos para mover ese sistema. Y eso, llevándolo a mi campo profesional,
No, ni te digo, estamos en la pelea de que nos acepten como de que nos acepten, mira lo que estoy diciendo, como abogado en defensa de los niños, niñas y adolescentes. Y te estoy hablando de una convención de hace 50 años. Estamos en el 2021. Por supuesto. No es algo que salió ayer. Entonces, esa es la situación, por lo menos para los que no son de Argentina. Hacemos un avance y parece que hacemos un paso para adelante y 20 para atrás. Lo que parece que a la hora de la teoría está muy bueno, pero la práctica es muy problemática. Es muy problemática. Existe una ley de educación del ICE en donde en toda la Argentina no se aplica, y lo digo con conocimiento de causa. Y es una ley nacional. Acá no lo conocen. Y si lo conocen, no importa si la dan o no la dan. Entonces, cuando hablamos de esta temática, me parece que sería importante, por lo menos dentro de la educación, explicarle a los chicos, cuando abren un aparatito que se los damos, no sé, como regalo, como entretenimiento, como educación. Incentivo. Chicos, exactamente. Esto no es un juguete. Tiene esta problemática. Entonces, explicarles. Pero bueno, me parece que estoy pidiendo demasiado. Eso era nada más lo que quería decir. Disculpen si es que es volver, es pensar todo, a ver, cuando estamos en un caso de grooming o el caso llega a la justicia, yo siempre digo, las instancias previas fallaron. No se pudo evitar una situación así, la escuela no lo pudo ver quizás, o sí fue la que lo detectó, no se vio en casa, o sea, falló todo lo previo. Por eso también la educación sexual integral empieza desde el momento, desde el jardín de infantes y desde casa, del respeto por nuestro cuerpo, del cuidado, no solamente desde lo biológico y lo higiénico, ¿no? Desde casa poder hablar de estos temas. ¿Cuál es la necesidad de mostrar mi cuerpo? Nadie me tiene que querer más o menos de acuerdo a si muestro más o menos. Nadie me tiene que querer por eso. Volvemos a qué estamos apuntando como seres humanos y a estos lazos que queremos formar, ¿no? Con otros. ¿Quiénes somos? ¿Qué queremos? ¿Y por qué los chicos se ven tan empujados a ideales de niños, de adolescentes, que muchas veces no son estos influencers o eso, que a veces, o sea, hay muchos chicos que, no digo que esté mal, ¿no? Pero los siguen. ¿Y por qué pueden seguirlos tanto a ellos y no pueden escuchar a un docente o una mamá o un papá diciéndoles, ojo, cuidado, cuidado? A ver, las tecnologías es algo que todos estamos en riesgo y de hecho con la pandemia hemos tenido un montón de estafas bancarias que todos caímos quizás alguna vez en un link malicioso. Entonces, es necesario hablar de esto en todos los ámbitos y por supuesto, si estamos hablando de que no hay ESI, estamos hablando que no se habla ni siquiera de grooming. Entonces, no, por lo menos acá no, o sea, lo conozco porque hay pequeños casos, pero no es una temática popular, por lo menos acá en esta zona. No es que no exista, sí existe, pero no es algo que se hable en cualquier entorno, que te puedo asegurar que en Buenos Aires, en Córdoba, Mendoza, quizá hasta en cualquier colegio o en la calle o en un colectivo podés llegar a escuchar un tema de conversación con respecto a esto. Saben que existen, pero no se toman las medidas. Creo que el gran problema es los controles, y lo hablan todos los aspectos. No solamente en grooming o con los niños. Creo que si pusiéramos un poco más de énfasis en reforzar los controles para prevenir y no tratar de resolver cuando las cosas ya pasan, porque están dadas las normativas, están dadas los espacios, entonces fortalezcamos, digamos, la prevención. No tratemos de salvar cuando ya esté el hecho ocurrido. Así podemos prevenirlo. Pero es un poquito de todos. Y te digo una cosa, en los colegios que yo estuve haciendo talleres, en los que mejor se trabajó fueron los que hubo talleres para padres, para las familias y para los chicos. Fueron realmente los que pudieron sensibilizarse de la problemática. Porque también estaban ellos escuchando lo que los chicos escuchan también. Sí, imagínate que yo a mi nena, por eso te digo, viví 40 años en La Rioja y allá esto lo daban entre los padres, nos informan en el colegio de antemano que es un tema de conversación, hablaban de grooming, hablaban de cuáles son los abusos, lo ponían como dibujitos. Eso fue lo que a mí me llamó la atención, explicarle que un teléfono está bueno para jugar, pero es para jugar, porque mamá o papá te lo dio para jugar, no para que entres en otro lado.
O sea, respetar los tiempos, respetar los espacios. Me causaba gracia algo que enseñaron dentro del ISI, de cómo se hacían los bebés, porque, perdón si me extiendo, pero me causó gracia porque acá no, a ver, ¿cómo un papá le puede explicar a un nene de 3 años cómo se hacen los bebés? El famoso cuento de que te trajo la cigüeña o te regalaron o no sé, cualquier cosa que a nosotros nos deben decir. No, la maestra se le ingenió de tal manera que enseñó de que teníamos como una galletita que salen gusanitos y esos gusanitos se ponen en el amor de la pancita de mamá y ahí nace el bebé. Pero esa galletita la otorga papá, de donde tiene que salir sí o sí de papá el gusanito. Y fue todo, o sea, yo te lo estoy contando, pero a mí lo que me mató fue el dibujo. O sea, cómo hizo que le entrara en la imagen y se lo acordó perfectamente. Y no es que te lo regalaron, no, viene de papá y de mamá. A ver, es gracioso, pero es bueno que los chicos sepan. Y que sepan de que a 3 años ella me decía, no, mamá y papá no me puede tocar. Yo tengo que aprender a cuidarme solita. Si no puedo, te llamo mamá. Y son esas cosas tontas, pero no, sirven. pero fundamentales. Exacto. Entonces, y lo que más me llamaba la atención es, mira, todavía no estamos en pandemia. En esa época ya le decían los límites de un teléfono, porque ya todos les entregamos el teléfono para que jueguen. Claro, ¿Hasta dónde llegaba? Entonces, por ahí está bueno. A bueno reforzar eso en los colegios, que no lo tomemos tampoco como papá, oh, qué pesado que son con él, porque a veces también, entre el trabajo, el que el colegio todavía te pida que, pero no, por es supuesto, importante. hay que complementarse, la idea es que somos una red, ¿no? Y que nos formamos, ayer Adriana decía que y totalmente de acuerdo, el aprendizaje es relacional, el aprendizaje es con otros, entonces todos tenemos que estar en pos de ese aprendizaje, y nos tenemos que poner la camiseta de la prevención, de los cuidados, ¿no? De hablar de estos temas. Pues de la única manera que se resuelven en serio es hablándolos. Y de hecho, la educación sexual integral es algo que tiene que estar, ya digo, desde el primer momento de la escolaridad hasta el final, pero también pensar en esto. ¿Qué estamos haciendo con los chicos del secundario que pueden ser delincuentes en casos de grooming? ¿Alguien les está diciendo a estos chicos de 16, 17 años, ojo con lo que hacen, porque pueden tener una causa penal? Yo creo que la educación de hoy en día tiene que llegar a ser una herramienta preventiva, ¿no? Entonces creo que por ahí vamos, cuando hacemos prevención del delito, muchas veces nos fijamos que ellos lo entienden como un juego, como una travesura, ya desde niños, y estas son las cosas que debemos cambiar nosotros como adultos, hablando como padres, como profesionales, dentro y fuera de la justicia, ¿sí? Nosotros en el juzgado trabajamos mucho esto de la educación sexual o al menos una orientación para prevenir los delitos de acoso, de abuso, ¿sí? Por eso, Gaby, es interesantísimo lo que nos estás trayendo hoy para reflexionar y, bueno, adelante, Gaby, si continuemos. Sigo. Ay, Bien. quería hacer un Sí. comentario con esto de la prevención. Yo me acuerdo que en el último año de secundaria a mí me mostraron un video que la verdad que está muy bueno, o sea, me lo sigo acordando. Me parece que era de Chile, y armaron una publicidad sobre cómo una foto que alguien comparte en las redes sociales, por ejemplo en bikini, cómo le pueden hacer un screenshot a eso, el Photoshop a eso, y era como que terminaba una foto de un adolescente en la playa, cómo podía terminar en un sitio porno, por ejemplo, le cambiaron la parte de la bikini como por la parte del cuerpo de otra persona. Y estuvo muy bueno porque te mostraban como en 2 minutos como tu foto, no sé, simple, digamos, en la playa con amigos, la recortaban y podías aparecer. Entonces, bueno, en ese caso fue prevención y a mí me sirvió bastante, ya en el hecho de decir, ni siquiera tienen que encontrar una foto íntima, o sea, con una foto normal, común que alguien publica, la pueden alterar. Estuvo muy bueno. Esas publicidades son las más interesantes, ¿no? Son las que son más gráficas. Y de hecho los invito a que busquen publicidades acerca de la prevención del grooming, y muchas son para analizarlas porque realmente
muchas no cumplen con los parámetros que deberían cumplir para prevenir. Hay publicidades que realmente desinforman más de lo que informan, entonces esto también es importante, quizás en una clase tomarla. Bueno, cada grupo, si trabajamos en grupo, traigan alguna publicidad acerca de grooming, supervisar que no sean todas las mismas y tratar de deconstruir esas noticias entre todos, porque a veces tienen mensajes que son contradictorios, y es hacerlos partícipes a los chicos, ¿no? Hacerlos partícipes de todos sus procesos de aprendizaje. Ayer el video de Adriana también mostraba, ¿no? Esto de, parece que somos notas o que tenemos que cumplir solamente con las calificaciones y de cada una de las materias. No, en el colegio también estamos para formarnos como personas, como ciudadanos, y estas temáticas tienen que abordarse. Es así. Hoy no podemos dimensionar lo que pasa en Internet. No podemos dimensionar. Y el material que ya está circulando, es casi imposible sacarlo de circulación. Qué bonito lo que está agregando Marta. Dice, en Hidalgo, a partir de la vigencia del sistema de justicia para adolescentes, los operadores asistimos a las escuelas públicas y privadas para informarles de los riesgos de llevar a cabo conductas que podrán constituir un delito. Muy importante, muy. Acá en Argentina sabía que, acá en Ciudad de Buenos Aires existía los fiscales, un programa Los Fiscales a la Escuela, y se hacía todo esto de prevención, ¿no? Obviamente que eran todos abogados los que iban a las escuelas a hablar, pero con la pandemia no sé qué pasó, pero sí es muy importante, porque también pienso en los fiscales que de repente tienen que librar una orden de allanamiento donde el sospechoso es un adolescente de 16 años. Qué difícil que es también, ¿no? Para ellos. Y entonces vuelvo a retomar que creo que todos, desde nuestras profesiones e incluso como hermanos, tíos, primos, padrinos, tenemos que hablar de las TIC. En algún momento tenemos que hablar de las TIC con los chicos, ¿no? De las redes sociales. Hablar, ni que hablar los profesionales de la salud mental o de los operadores de la justicia, que dentro de las preguntas que uno le puede hacer en una entrevista, los tenemos que contemplar. ¿Qué hacen con las redes sociales? Quizás en una entrevista surge que hubo una situación de acoso, de abuso sexual en un juego. Y quizás ese niño, niña, adolescente no sabe que le llamó la atención y lo cuenta en una consulta, ¿no? Pero no sabe realmente qué es grooming, que eso es un delito, que hay que denunciarlo. Entonces, tenemos que estar alerta de aquellos indicadores físicos, psicológicos, conductuales. Los chicos, vuelvo con esto, ¿no? Es muy difícil romper el silencio y decirle al papá, a la mamá, a la familia, que bueno, que está siendo hostigado, amenazado, abusado, desde un perfil que en realidad ellos no sabían que ella tenía. Pueden haber estos dolores abdominales, trastornos del sueño, porque el chico sabe o la chica sabe que dio contenido autoproducido, o que recibió algo que no le gustó, y esto trastorna, ¿no? El trastornos del sueño, dolor de cabeza, fatiga, enuresis, pérdida del apetito, muchos trastornos alimenticios vinculados con situaciones de abuso, muchos. Tics, mareos, vértigo, rechazo por el propio cuerpo. ¿Qué pasa? Otra vez tenemos que trabajar mucho en la educación sexual integral en el cuerpo. ¿Qué pasa con los cuerpos? Es un tema que, si bien con los empoderamientos, ¿no? Y esto de los movimientos feministas también ha aparecido más la libertad de poder mostrar nuestros cuerpos, también trabajar esto. Hay chicos también que se sobreexponen mucho. A veces hay adolescentes que parecen, ¿no? Como muy promiscuos. ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué esa necesidad de mostrarse, de exponerse así? Pueden tener ansiedad, obviamente, de si esa persona me contesta o no un mensajito, si se conecta o no, si
hoy tengo que mandarle sí o sí el material, el contenido, porque si no, me va a cumplir la amenaza, culpa, vergüenza, ¿no? Cosas que en el abuso sexual comúnmente conocidos ocurren, y con el grooming también. Miedo a ser reconocidos, obviamente. Hay casos de chicos que se han cambiado de colegio porque todo el colegio vio y ve videos, ¿no?, íntimos que alguien viralizó en el colegio. Y chicos que se han cambiado de colegio eran víctimas y por toda esta situación. Y en el nuevo colegio también lo conocían sus videos. Entonces, ¿qué tenía que hacer esa familia? Mudarse de casa, mudarse de país. ¿Cuál era la solución? Los chicos son crueles muchas veces. Es real. Por eso también tenemos que trabajar con la ternura. Ayer Adri cerró con una frase, ¿no?, de Fernando Ulloa: trabajemos con las ternuras aún en estos tiempos de ferocidades. Tenemos que poder decir hasta acá, no, irme, contarlo. No puedo hablarlo con mamá, papá. A ver, puedo hablarlo con un docente. ¿Cuál es un adulto referente para poder hablarlo? O sé quizás que si yo se lo cuento a mi papá, va a ir a hacer la denuncia y me va a hacer pasar una vergüenza, que yo no quiero ni contarle esa situación. O que adelante de todos me va a tratar mal por haber sido víctima. Entonces hay que desculpabilizar a esos chicos. Ellos no son culpables de lo que les pasa. Les puede generar esto desconfianza hacia otros. Y sí, desconfianza por esos nuevos contactos que puedan aparecer en internet, o que realmente una buena persona que se acerque les siga estando esta desconfianza. Alteraciones del autoconcepto, las dificultades para establecer relaciones futuras. Pasa mucho esto de la dificultad para volver a vincularse, para poder establecer apego seguro con otras personas. Porque pasa que quizás perdieron muchas, incluso amistades, con las cuales tenían un apego seguro, muchos amigos que se abren, ¿no? Nosotros decimos nuestros amigos que se abren cuando realmente estás pasando por una situación muy difícil. Entonces hay que trabajar todos estos temas del cuidado del cuerpo, de las amistades, del respeto de uno, del respeto del otro. Y también está obviamente todo lo que es conductual, esto de dejarse de conectar a internet o estar todo el tiempo conectado, porque el groomer quizás le está pidiendo todo el tiempo que esté en línea, ¿no? Que no deje de estar conectado, y si se desconectó le pregunta: ¿por qué te desconectaste? Hay muchas, yo vuelvo a que los modus operandi son totalmente distintos. Los chicos pueden mostrarse frustrados, tristes, tener bajo rendimiento escolar. Para los docentes, ¿qué está pasando? ¿Por qué de repente el bajo rendimiento escolar? ¿O por qué tanto interés de repente por temas sexuales? Esto de los noviazgos virtuales, esto también hay que trabajarlo mucho. Como estamos hablando mucho de los noviazgos violentos, de los noviazgos virtuales tenemos que hablar. Y bueno, y también hay esto de las autolesiones, las subidas, el consumo, chicos que empiezan a consumir desde muy temprano, chicos que tienen conductas suicidas. Y bueno, tenemos un caso muy famoso en Estados Unidos, si mal no recuerdo, se lo pueden buscar, el de Amanda Todd, una chica de 16 años que, como se viralizó una imagen de ella, termina quitándose la vida. Tenemos que ser muy precavidos con todas estas situaciones. Las consecuencias del grooming no son virtuales. Por eso, ¿por qué seguimos diciendo ciberacoso? Si las consecuencias son reales. O cuando hablamos del delito en sí como un delito informático, cibernético. No, es un delito que atenta a la integridad sexual de niños, niñas y adolescentes.
Que el medio sea el tecnológico es otra cosa. Por eso las lentes y la posibilidad de este seminario de que construyamos entre todas las profesiones, todas las ocupaciones, conversaciones transformadoras, dijo nuestro Víctor Mamani en su primera exposición, ¿no? Sí, que de esto nos quedemos reflexionando y tengamos más ganas de trabajar en pos de la protección de los niños, niñas y adolescentes, sus derechos, de sus posibilidades de desarrollo sano. Estamos muy sobreexpuestos con el tema de la tecnología, muy sobreexpuestos. Y entonces hay que estar atentos, hay que estar alertas. Y retomar el tema de la educación sexual integral es fundamental. Bien, ya me voy. Bueno, esta es algunos aspectos en esta, ¿no? Esta viñetita. Para que pensemos también, no compartas tu Wi-Fi con cualquier usuario. Tenemos como esta costumbre, voy a una casa y pido un Wi-Fi y alguien me da el Wi-Fi. Yo les puedo asegurar que en los allanamientos, lo primero que te dicen es, ay, pero el Wi-Fi yo se lo comparto a los 3 vecinos del departamento de al lado, del departamento de enfrente, y entonces, si bien hay una investigación detrás, tenemos un Wi-Fi que fue compartido. Ojo con quién les damos el Wi-Fi. Tenemos la posibilidad de pedirle al proveedor de servicios que nos brinde un acceso para los invitados. Cuando viene alguien a mi casa, yo le doy esa contraseña. No comparto mi Wi-Fi con nadie. Navegar por sitios seguros, vuelvo a esto, nos puede pasar a nosotros que pecamos creyendo que quizás nos estábamos conectando con un sitio oficial de un banco y de repente no, era una página falsa, trucha. Entonces, enseñarles también a los chicos que hay sitios que son más seguros que otros y qué es lo que están buscando para ver dónde están buscando. Contraseñas seguras, 1, 2, 3, 4, esa contraseña que generalmente se usa para no olvidar, no es una contraseña segura. Mínimo tiene que tener letras, mayúsculas, números, tiene que ser una contraseña que realmente no genere la posibilidad de una vulneración. La verificación en 2 pasos. Casi todas las aplicaciones tienen verificación en 2 pasos. Yo a veces me pregunto, ¿por qué somos tan precavidos en poner una verificación en 2 pasos para una billetera virtual y no así para WhatsApp? ¿Por qué no? No usar cualquier correo electrónico. A veces uno crea correos electrónicos, algunos niños que incluso, ¿no? Como correos electrónicos para juegos, para jugar. Pero ojo también, ¿de qué proveedor es el correo electrónico? Porque nosotros que estamos del otro lado investigando, no es lo mismo pedirle información a Google, que pedirle información a Yahoo, que pedirle información a Microsoft. Y de hecho mucha gente, y el que es hábil, ¿no? Para esconderse, también utiliza muchos correos que se llaman temporales, correos desechables, que quizás algún padre utiliza para crearle una cuenta a un hijo, o un niño vio que podía crearse una cuenta en una página, porque los chicos también son muy nativos digitales, y ese correo sirvió para generar el perfil, pero después no sirve en caso de un delito para poder investigar nada. Instalar antivirus, también vuelve a lo mismo, como que nos cuesta mucho gastar plata o invertir en un antivirus, que de hecho es bueno para que haya sitios que alerten a los padres de las búsquedas de sus hijos. Las políticas de privacidad no las solemos leer, es real, no solemos leer las políticas de privacidad, y si pensáramos que dice Instagram o Facebook, tenemos que ser mayores de 13, y los nenes empiezan a tener celulares desde primer grado, y empiezan a tener una red social desde muy temprano. Quizás mamá, papá, la familia pone una contraseña y tiene un control parental, pero no siempre pasa esto. Ojo también con dejar sesiones abiertas. Yo a veces les decía a los chicos, ustedes van a la casa de un amigo, juegan a algo y dejan su sesión abierta y no la cerraron.
Y después vienen los problemas de que alguien se conectó a tu cuenta, que alguien accedió, pero yo nunca di una contraseña. No, pero ¿dónde dejaste tu dispositivo abierto? O en el colegio, quizás lo dejó abierto en el colegio, dejó su cuenta de correo abierta en la clase de informática, nunca lo cerró y alguien accedió. Revisar la lista de amigos, bueno, ¿quiénes son mis amigos? ¿Quiénes son contactos? El groomer muchas veces ataca en manada. En dos términos, manada en cuanto a que puede intervenir individualmente o con otros groomers, con otros pederastas, o a las víctimas en simultáneo. Quizás sabe que tiene un grupo de amiguitas o amiguitos y los agrega a todos. Y ahí van cayendo, va viendo quién cae, quién acepta y no. Y entonces el niño, la niña adolescente llega, pero tiene de amigo a este, que es mi amigo. Entonces acepta. Tiene varios amigos en común, no va a pasar nada. Ojo. No compartir todo, no subir fotos sin el permiso de los que aparecen. Esto es muy común que subamos fotos de otros y no les preguntemos realmente si quieren estar en el perfil publicados. No tenemos esta cultura de la privacidad tan como incorporada. No compartir datos de contacto. A veces también pasa esto, que alguien necesita un contacto y enseguida le pasamos el contacto, pero nunca le preguntamos a esa otra persona si quería recibir o si podía brindar la información a otra, ¿no? Como que pasamos contactos, subimos fotos, pero lo hacemos de manera muy naturalizada y no nos sentamos a pensar hasta dónde. Bueno, cuidado con las autolocalizaciones. Los chicos les digo mucho, ojo, a veces suben fotos en la puerta de sus casas, en el auto, donde se ve la patente del auto, el dominio del auto, la chapa catastral de casa, el logo del colegio. Hay que tener cuidado con estas cosas. No hablar ni usar la webcam. Es muy común en los juegos en línea que los chicos estén conectados con una webcam. Entonces, hay que hablar, porque no queda otra que hablar con los chicos. No queda otra. Y me falta la última que anoté que no la puedo ver porque me está tapando el tablero casi del Zoom, que no recuerdo qué dice. Cuidado con el contenido que se sube y se guarda en la nube. Y esto también. Vuelvo, como les comentaba de los casos de los mamás, papás que suben fotos de sus nenes bañándolos o desnudos en la pileta, también pasa que los chicos, víctimas de grooming, se autoproducen su contenido y están vinculados el teléfono a la nube de Google. Y Google detecta ese contenido atípico que sería de explotación sexual infantil. Y quizás a la víctima, Google tiene que hacer una investigación para ver si es menor o no, si es un niño, niña, adolescente o no. Entonces, ojo, hay muchas cuestiones que pasan que ni nos imaginamos. Eso de la sincronización con las nubes hay que tenerlo en cuenta también. Hay que tener en cuenta las sincronizaciones que se hacen. O las descargas de WhatsApp. Ojo, por ejemplo, para dar un ejemplo. ¿Permito que se descarga cualquier cosa que me llegue? ¿O no? Porque estamos con esto, que el grooming puede ser que te envíen. Entonces, si vos no tenés configurada esa privacidad, el niño puede recibir y se le descarga en el teléfono cualquier cosa que reciba. Bien. Bueno, ya estoy cerrando, Cari, perdón, me fui, quería hablar un poco del allanamiento. Bueno, importante, no borrar, no destruir o modificar la información que tengan en la computadora, en los teléfonos. Pasa que la víctima, por culpa de vergüenza, empieza a eliminar. Y nosotros necesitamos eso como prueba para la investigación. Y es horrible, otra vez, ¿no? El niño prueba, el niño aprueba. Como si no pudiéramos creerles que fueran víctimas de un abuso, ¿no? Pero bueno, ahí también después va a intervenir un perito, va a tratar de rescatar la información borrada de ese teléfono, en el mejor de los casos lo logra. Pero bueno, es esto, no borres, no destruyas, no modifiques, no reenvíes. La de casos que hemos tenido a veces porque hay la gente del principio, ¿no? Cuando había un caso, una noticia,
de un pedófilo, un pederasta, compartía la noticia en Facebook y la gente empezaba a compartir, ¿no? A reenviar la noticia, y quizás en la noticia había una imagen explícita de un abuso, y la gente no se daba cuenta, y Facebook empezaba a dar de baja todos los perfiles, hasta que la gente le empezaba a reclamar a Facebook que en realidad era un repudio a la situación. Pero bueno, estábamos otra vez revictimizando a ese niño, niña, adolescente que estaba en esa imagen. Entonces, ojo, enseñarles las reglas NIC, esto es decir no, no, cuando es no, irse, no te gusta esta situación, este perfil con este amigo, bueno, y contarlo, decírselo a alguien, porque tampoco es la solución bloquear o escrachar al agresor, porque no llegamos a ningún lado, el groomer va a tener millones de cuentas, le bloqueamos una, va a aparecer en otra, o si lo escrachamos, va a generarse otras nuevas cuentas. No sirve de nada, no vamos a llegar a nada si hacemos esto, y menos si como padres o adultos nos hacemos pasar por la niña o adolescente. Hemos tenido muchos casos en Argentina de padres que ante la alerta de la situación han fingido ser sus propios hijos y encontrarse con el groomer en algún lugar y terminar agrediéndolo, y en definitiva ser este padre el que tiene una causa por agresión, por lesiones, y no el groomer, porque el groomer se sintió engañado él, pensando que hablaba con una niña. Entonces, ojo, y guardar, es muy importante guardar, las URL son fundamentales, las direcciones URL son el todo en los delitos informáticos. Informáticos no, los mediante medios informáticos. Bien. Acá retomo brevemente, ¿no?, de que la educación sexual integral, la ESI, es fundamental para el derecho a una vida libre de violencias, porque niñas, niños y adolescentes aprenden a construir relaciones basadas en el respeto y la confianza, a identificar el acoso y la violencia y a buscar ayuda ante situaciones de agresión y vulneración de derechos. Muy importante, la ESI tiene 5 ejes que sería fundamental que se trabajen: el cuidado del cuerpo y la salud, la valoración de la afectividad, esto de cuáles son mis amigos, cuáles son mis contactos, entre otros, ¿no? El reconocimiento de la perspectiva de género, la diversidad, el respeto por la diversidad, el ejercicio de nuestros derechos. A ver, está bien pensado, volvemos con esto, como decía Analía, existen los recursos, tenemos las leyes que son ineludibles. ¿Cómo aplicamos, cómo hacemos que esos discursos del derecho no estén vacíos? Bien. Bueno, y ya para finalizar un poco de pensar en estas imágenes un poco, ¿no? No sé si a alguno le quiere decir algo, pero pensemos, que volvemos desde la cena, ¿no?, que estábamos todos juntos, pero estamos todos con el teléfono. Bueno, estamos abrazados a un amigo, a una pareja, y estamos mirando el celular y viendo, ¿no? Como que no estamos viviendo el presente nunca. O sea, o el presente físico, ¿no? Y realmente estamos viendo qué está pasando en la virtualidad. ¿Qué me estoy perdiendo de lo que está pasando en la red social? Esta persona, ¿no?, que lleva a pasear a sus animalitos, pero el teléfono celular lo lleva a pasear a él. O este niño que está en un parque y están todos los niños jugando con sus teléfonos, o están con las tecnologías, con el teléfono y con el chupete electrónico, diríamos, y este nene tiene la pelota y nadie juega. También, ¿no? ¿Qué pasa con el juego? ¿Qué pasa con el juego? Nosotros como psicopedagogos es algo fundamental, ¿no? El juego, lo importante que es para el desarrollo. Y bueno, y esta familia, ¿no? Están todos juntos también, desde los niños hasta los más ancianos, y todos con el teléfono. Estas dos imágenes, la de las relaciones de estas dos personas mirando, abrazados y mirando el teléfono, o la de los niños, lo saqué de una página, de 2 páginas de México. Realmente tenemos que reflexionar mucho, porque naturalizamos muchas prácticas, naturalizamos muchas conductas que no están buenas. Entonces volvemos a esto, bueno, que no nos falte la empatía. El groomer tiene una empatía instrumental terrible, que a nosotros no nos falte la empatía afectiva para contener.
desde cualquier ámbito, de cualquier aspecto, ya sea como operadores de la justicia, como profesionales de la salud, como papá, mamá, educador, que el dolor ajeno jamás nos sea indiferente. A ver, trabajemos en esto de la corresponsabilidad. Todos. Por eso hablamos de todos como ciudadanos de una nación y del mundo. Estamos inmersos en el paradigma de la protección integral, de la perspectiva del derecho, del interés superior, de la escucha respetuosa. Pero bueno, son palabras muy lindas que debemos pensar cómo las trabajamos a la hora de ponerlas en práctica. Por eso yo repensaba en estos tiempos, ¿no? Y hablando con las psicólogas de qué pasa en los allanamientos. Yo no sé cómo será la experiencia, por ejemplo, en México o en otras zonas del país, pero cuando vamos a buscar a un groomer, a un pedófilo, un pederasta digital, podemos encontrarnos con niños, niñas, adolescentes en esa casa. Y de hecho, la Fiscalía lo sabe y en el acta, en la orden de allanamiento, pone todos los artículos específicos en niñez, ¿no? Y adolescencia, en los resguardos, las precauciones. Bien. A la medianoche, a las 6 de la mañana, que no sé quién es ese micrófono. Pero bueno, pensaba esto, ¿no? Que llegamos, irrumpimos en un domicilio, buscando elementos tecnológicos, las pruebas del delito, y vemos que hay niños, niñas y adolescentes. ¿Y qué hacemos? Bueno, cuando voy yo hablo con las policías, ¿no? Y tratar, bueno, a ver, esta situación es muy choqueante para cualquiera, más para los niños y adolescentes. Vamos a empezar a requisar. Bueno, primero empecemos con la habitación de los niños, pero tratando de ser ordenados. Generalmente después de un allanamiento se revuelve mucho. Entonces, pensar en estas cosas, ¿no? De, bueno, que sea lo más ordenado. Y así ellos pueden volver a sus habitaciones. Generalmente se irrumpe durante la madrugada, ¿no? Donde sabemos que están todos ahí durmiendo. Entonces, nada, ¿qué les estamos ofreciendo, ¿no? Desde la justicia también en los cuidados en esos procesos de investigación judicial y policial? Los chicos se asustan, obviamente quedan totalmente asustados de esa situación, y de hecho que se ponen súper mal cuando les dicen que les van a secuestrar los teléfonos, las PlayStation, la computadora. O sea, hay mucha angustia en los chicos. Por eso es otra cosa que me parece que está bueno pensar, si en los recursos humanos que tengan también las oficinas de los poderes judiciales, para pensar también en los procesos propiamente de investigación. Bien, recordemos que tenemos derecho a entornos digitales seguros y accesibles, que el daño virtual es real, nunca es solo digital, porque somos seres humanos. Y bueno, finalmente les doy las gracias por haberse quedado hasta el final y dejo de compartir, y si tienen alguna pregunta o algo para que podamos compartir y en estos minutos que nos quedan. Muchas gracias, Gaby, por tus aportes en esto de trabajar para la protección de niños, niñas y adolescentes. Realmente me sonó mucho, me resonó a mí esto de la disponibilidad, pienso yo, que tiene que ser una disponibilidad afectiva de la presencia, porque muchas veces estamos disponibles, pero a las preguntas de nuestros hijos, y muchas veces estamos y no estamos dentro de una misma casa, ¿no? Y sucede que no sé si esto es justo para nuestra infancia, que nuestras disponibilidades muchas veces están reducidas por las situaciones del día a día, por el trabajo, por los estudios, pero hoy más que nunca necesitan esto, de que estemos disponibles, así como cuando salimos a algún lado y lo primero que nos fijamos, y los niños sobre todo se están fijando hoy en día, la disponibilidad de internet. Vamos de vacaciones y vemos entre los requisitos, antes no nos importábamos porque íbamos a descansar, y ahora entre el requisito que tiene, vista al mar, piscina,
internet. Entonces, esto nos tiene que hacer sonar a nosotros, me parece, disponibilidad afectiva de la presencia, no como dijiste vos, no solo un control, porque el control a veces lleva a esto de la vergüenza, la culpa, el miedo hacia los padres, y esto es lo más triste, ¿no? Es que sí, la realidad es que es muy difícil. Pensemos en los abusos sexuales tradicionales, lo difícil que es para las víctimas, el tiempo que les cuesta decirlo, si alguna vez Sí. pueden romper con eso, ¿no? Y el grooming también puede llevar mucho tiempo, ¿eh? Hay casos de víctimas durante muchos años, y esto hay que tenerlo en cuenta también, que el acosador eh, está al acecho constante, y son oportunidades que encuentra, y que incluso con esto de los teléfonos, eh, esto que vos decís, Cari, estar presentes. Pasa desde muy chiquitos, ¿no? Que estamos ya con el teléfono, filmándolos, sacándoles fotos. No digo que esté mal, pero ellos están todo el tiempo viendo una pantalla. Y de repente, quizás van haciendo un poco más grandes, un poco más revoltosos, y las mamás, papás están con el teléfono, y el nene, el niño está todo el tiempo buscando que lo miren. Y dentro de sus cabecitas también piensan, ¿por qué se ríen? ¿No? ¿Qué estarán viendo? Y también se genera toda una situación para con los chicos que nosotros no nos damos cuenta, y como no estamos ahí, aunque estemos. Y vuelvo a esto, no es que porque estén encerrados en su habitación con un teléfono, una computadora, una Play, están más a salvos. No, para nada. Mira, tenés saludos de varios lugares, de Hidalgo, de Chiapas, de Veracruz, bueno, parte de la Argentina. Eh, Acá en el chat dice Yuka, el tema me parece bastante interesante, de verdad. A veces no se sabe qué es lo que las niñas, los niños o adolescentes están viendo o haciendo con sus teléfonos celulares. Joana también agrega, buenas tardes, en verdad que agradecida por la exposición, que aprendió mucho de su charla, ya que los que estamos viviendo en este día y dice, ya que si comparto, ay, no entiendo esto, ¿no? Bueno, excelente exposición, muchas gracias, excelente ponencia, muy agradecidos todos. Gracias, Gaby, porque realmente reflexionar sobre estos temas es justo, es necesario, y esto tiene mucho que ver con la protección de nuestros niños y adolescentes, ¿no? Desde los juzgados y desde los distintos lugares de trabajo de cada uno, tenemos que ser instrumentos de prevención, ¿sí? Facilitar esta charla, facilitar estos aportes a todos los que están cerca de nosotros, a los padres, a los niños. Tan importantes son las escuelas preventivas, ¿no? Por supuesto, Cari, y además invitarlos a que, ahora que más o menos hablamos de grooming, creo que en México, si mal no recuerdo, es la ley Olimpia, no sé si es cierto, lo busqué un poquito en las noticias, saber dónde denunciar. Hoy yo no estoy exponiendo porque entiendo que en Argentina son otras las vías Sí. de denuncia, pero que a partir de esta ponencia podamos buscar dónde denunciar esto. Bueno, y lo Que no importante que sabíamos. fueron, claro, lo importante que fueron los tips que diste de no borrar las direcciones, de cuidar esos URL, porque claro, para las investigaciones son necesarias. Y esto de que a veces nos tienta, supongo, a los padres de querer investigar por nuestros propios medios, a veces dificulta la tarea de la Se cae justicia, ¿no? el delito, se cae el Se delito. cae el delito. ¿Cómo pruebo hasta cuándo le hablaba al niño, niña, adolescente y cuándo empezó a hablar su progenitor o el adulto? Muy difícil. Ujú. Mira, Loida, la licenciada Loida Ramírez nos comparte que dice que aquí en México la ley Olimpia ni la conocen, la FGR, que no sé qué es, que nos vas a comentar, Loida, por favor, Sí, que no por sabe ni favor. aplicarla, dice. ¿Qué es la FGR? Sí, no. ¿Estás No ahí, sé, Loida? no sé dónde está Loida.
Por favor, desmuteate para poder escucharte. Fiscalía General de la General. República. Gracias. Perfecto. Pues sí. Hay instrumentos, hay leyes, pero necesitamos conocerlos y necesitamos saber el proceso de cómo aplicarlas y a quién recurrir. Eso es muy importante, ¿no? Felicidades, dice Marta Leticia Hernández, a la ponente Gabriela, muy interesante su exposición que lleva a la reflexión. Importante incluir en la educación sexual a las instituciones educativas que en ocasiones no le toman atención al tema, pero incluir a los padres para retomar valores que prevalezcan en el entorno familiar. Muy importante. Muy importante. Los padres siendo protagonistas también de la enseñanza de sus hijos, de las trayectorias escolares de sus hijos. Muy bien. Si no hay más preguntas o aportes, le voy a dar el paso a la maestra Carla. Hola, muy buenas tardes. Buenas noches ya para ustedes en Argentina. Únicamente para agradecerle a la disertante Gabriela por tan brillante exposición y demostrar que efectivamente los equipos interdisciplinarios en donde ustedes trabajan son meramente importantes y de gran trascendencia por todo lo que nos pueden aportar a los abogados. Nosotros únicamente, compañeros, somos abogados, conocemos las normas y aplicamos la ley, pero no tenemos esta experiencia y esta experticia que nos han estado comentando desde el inicio de este magnífico seminario que organizó nuestra amiga Karina Mectalia. Sí, ver la figura de un psicopedagogo hoy día, nuestra compañera Mara que nos habló de criminología, el maestro Víctor, la maestra Adriana. realmente son... Ay, sí, gracias Karina, es que se me fue el nombre, perdón. La verdad son temas que a todos nos deberían interesar mucho más abordarlos, conocerlos de la mano con ustedes, porque sí es importante que ustedes, que son las expertas en estas áreas, que son los expertos en esta materia tan importante, cómo lograr que los abogados las podamos aplicar de una mejor forma, como decía Karina, como decías Gabriela, en una prevención, como dice la maestra Marta, desde que tenemos la ley nacional, ellos acuden a las escuelas, pero como bien dijo Gaby, pero somos abogados. Seguimos siendo abogados, seguimos mostrándole a los chicos, mira, si cometes esta conducta, puedes someterte a un procedimiento. Y yo te puedo decir que el procedimiento es esto, pero realmente, ¿qué es lo que los incitó a cometer esa conducta? Los abogados no lo vamos a poder entender porque no somos expertos en ello. Y realmente creo que necesitamos irnos, sí, a las escuelas, a trabajar en la educación. En equipo. Nuevamente, en equipo, eso es. Esa es la palabra correcta. Necesitamos irnos en equipo. Que ustedes que son expertas en otras materias, en otras disciplinas, en otras áreas, aporten y nosotros los abogados complementemos. Realmente creo que esa es la mejor visión de una prevención en materia de adolescentes para que no estén cometiendo conductas delictivas ni en México ni en el resto de Latinoamérica. Creo que ese es un gran reto el que tenemos todos, tanto ustedes como nosotros los abogados, empezar a hacer equipos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. A ver si puedo compartir pantalla. A ver, Karina, a ver si puedes compartir. Sí. Ahí, a ver. No sé qué está pasando con esto. Miguel, bueno. ¿usted Miguel? Miguel, por favor, ayuda, porque no estoy pudiendo compartir. Bien, no. Quizás porque yo tengo opción compartir. ¿Puede ser? No, a ver. Ya dejó de compartir. Gabriela, a ver. Ahora sí parece, ¿eh? Ahora sí. Karina, bueno, Gabriela. Ahí está. Ahí está. ¿Sí? ¿Puedes verlo, Gabriela? Puedo verlo, Karina. De esta forma queremos agradecerte tu participación en el seminario interdisciplinario con abordajes en niños y adolescentes en la justicia. Desde el Instituto Capari te damos la enhorabuena por participar,
por, como siempre les digo, trascender fronteras. Estamos hermanándonos en toda Latinoamérica para un trabajo conjunto, eficaz y permanente en capacitación para llevar lo mejor de nosotros a el trabajo con niño, niña, adolescente. Nuestra intención es poder compartir cada experiencia para coayudarnos unos a otros, para lograr criterios comunes en la protección y en la prevención. Y creo que vos hoy cumpliste todos los objetivos que teníamos, que te propusimos, y por eso te damos las gracias y tenés saludos de todo el mundo, ¿sí? Así que gracias, gracias Gaby, gracias y queremos seguir contando con vos. Gracias a ustedes, a todos. Quedó claro que los delitos trascienden fronteras y las capacitaciones y los aprendizajes y también. Así que en pos de la prevención, traspasemos fronteras también para prevenir más y más y más. Muchísimas gracias. Mañana te esperamos, Gaby, porque vamos a tener la presencia de Cecilia Sibilia. Ella nos va a hablar de los abordajes terapéuticos con familias judicializadas. Es muy importante también las experiencias que nos va a compartir Cecilia, porque justamente vamos a poner el foco en las familias y cómo tiene que ser nuestro trabajo con esa perspectiva de niñez, de género y de familia, ¿sí? Así que todos están invitados. Gracias por permanecer desde el Zoom y desde Facebook. Mañana a esta misma hora los estamos esperando. Muchísimas gracias. Saludos y abrazos a todos. Adiós, maestra. Que descansen. Buenas noches. Chao, Buenas muchas noches. gracias. Adiós, Gaby. Adiós.